Hola, ¿qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues María Idalia Gómez, esta periodista muy certera en sus análisis, le puso un calladón de hocico a Cascabel Hernández y le dijo que era una vil mentirosa y que alguien le estaba pagando por decir mentiras y hacerle el juego sucio a negros intereses. Porque sí, déjenme decirles, camaradas, que todas las mentiras de Anabel Hernández no son gratis. Obviamente que son menciones pagadas por alguien que quiere mantener el anonimato. Vamos a dividir este video en dos partes. La mentira número uno y la verdad número uno. La mentira la dice Anabel Hernández, está hablando de lo del rancho Izaguirre. Dice que desde el 2018 está ese rancho, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, pues responsabiliza a AMLO de que él por abrazar a los delincuentes, pues está lo de ese rancho Izaguirre. Maridalia de inmediato le cae a los cicotes y le dice que desde antes están ese tipo de ranchos o de lugares que son de exterminio. Anabel Hernández, como siempre, pues no refuta porque sabe que pues no tiene la razón, pero como denunciaba el presidente López Obrador desde antes, que la oposición o la derecha está acostumbrada a decir una mentira y pues ahí que se quede, nunca la desmienten y que el que no se mancha se tizna, algo así decía. Pero en este caso, María Idalia Gómez la destrozó. La segunda mentira, o la mentira número dos, Anabel Hernández dice que tiene ella un archivo, que ya se lo mostraron y que escuchó audios y que la chingada, de una denuncia que ya hay contra López Obrador allá en Nueva York, contra narcotráfico y contra corrupción y contra todo ese pedo. Dice que ella ya escuchó audios y que la chingada, que ya los Estados Unidos van por López Obrador. Pero, curiosamente, dice que quien presenta esta denuncia, pues es anónimo. Porque es en el programa de Aristegui donde están estas dos, una periodista mentirosa y la otra periodista seria, y Aristegui le pregunta, oye, Anabel, pero ¿quién está poniendo la denuncia y quién es esa persona? Y dice, no, pues es que está testada, o sea, está protegida, está oculta. ¿Cómo que va a estar oculta? No, pues yo no sé nada, dice Anabel, yo no sé, pero está oculta, pero la denuncia sí existe. Yo ya la vi. Así como, créanme, cabrones, créanme, casi llora, créanme, nadie le cree. Y de inmediato sale María Idalia Gómez, pues otra vez a callarle el hocicote. Y no se lo dice a ella directamente, pero se lo dice al público para que lo escuche ella. Dice que no hay que prestarse a hacer política con cosas muy serias como es la seguridad de México, porque el gobierno de Estados Unidos de eso se vale para presionar al gobierno y lograr cosas que no se deberían de lograr. Y quiero comentar, camaradas, que esto de la delincuencia organizada en México, de los narcos y todo eso, es un problema, la verdad, hay que ser sinceros y hay que aceptarlo, un problema muy grande que tenemos con Claudio Sheinbaum, con López Obrador, con Peña Nieto, con pues Calderón fue el que exacerbó todo ese problema porque pues le dio un garrotazo al avispero y hasta ahorita estamos sufriendo las consecuencias. No quiere decir que el narco haya empezado con Calderón, no, ya viene desde los 80s o los 70s por allá, pero cuando más se alborotó y se hizo mucha violencia fue a partir del sexenio de Calderón, que declaró la guerra al narco. Se fue hacia arriba la violencia en México y hasta nuestros tiempos que no se ha podido controlar. Todos tienen su responsabilidad, unos más, otros menos, pero ¿quién hizo todo su desmadre que estamos viviendo a continuación, que estamos viendo en estas épocas? Es Felipe Calderón. Los números son fríos y María Idalia se lo restrega en la cara a Cascabel Hernández. No te andes prestando a hacerle el juego a negros intereses. Pues Cascabel no tuvo más que cerrar el hocico. Camaradas, vamos a continuación. Les voy a presentar, es un audio de poco, casi 20 minutos, pero escúchenlo todo porque está muy interesante. Viene la mentira y después pues le caen el hocico. Y luego otra mentira y le vuelven a caer el hocico. Anabel no sabe qué responder. Comenzamos. En este infierno llamado Rancho Izaguirre, sin aceptar, sin reconocer públicamente que ahí, para que eso ocurriera, para que eso existiera, para que eso perdurara por tanto tiempo, tuvo que haber habido por fuerza, no hay la menor duda, o sea, aquí no es una hipótesis, no hay la menor duda, no es posible que un sistema tan sistemático
de entrenamiento y exterminio, como que es lo que ocurría ahí, entre otras atrocidades, haya ocurrido sin la anuencia de los 3 niveles de gobierno. Sí es bueno que el fiscal Gertz Manero pues ahora se ubique y diga que pues detecta que la Fiscalía de Jalisco no hizo bien su trabajo en septiembre pasado. Pero la pregunta es, ¿y él qué hizo? Porque muchos de los delitos que se cometieron ahí son de índole federal. La pregunta es, ¿y qué hizo la Guardia Nacional? ¿Y qué hizo el Ejército? ¿Y qué hizo la Fiscalía General de la República en ese momento, septiembre pasado, para comenzar a investigar realmente lo que sucedió ahí, dado que algunos delitos como la delincuencia organizada, pues son delitos de índole federal? Aquí estamos hablando de una colusión de lo que pasó y una colusión y una negligencia criminal de no estar sancionando, no haber comenzado ya todas estas investigaciones desde septiembre pasado, que tengo entendido formalmente se hizo la primera intervención, dijéramos, oficial. Sí, septiembre 24. En este infierno, ¿no? Entonces estamos hablando realmente, Carmen, de una situación que nos pinta realmente lo que es México, tristemente. Hemos venido señalándolo durante muchos años pues desde Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador, y creo que, al menos por lo que yo pude leer en artículos, en reportajes publicados por Animal Político, hay aparentemente una fecha muy específica de inicio de este campo en particular, del 2018. Entonces estaríamos hablando que estas atrocidades pues ocurren pues en un periodo de gobierno donde hubo abrazos y no balazos, donde se negaba categóricamente, recordarás, cómo incluso se intentaba recortar la lista de los desaparecidos, aminorar a fuerza de manipular las cifras, el número de muertos, con tal de maquillar y darle un color de más bienestar a esta cuarta transformación, que lo único que hizo es ir escondiendo las cosas sucias pues debajo del tapete, cuando la realidad estaba ahí. Las víctimas, tantos colectivos de desaparecidos que marchaban, que gritaban durante esos 6 años y el inicio de este gobierno de Claudia Sheinbaum, y no los escucha nadie, ¿no? Y tenemos que ver esto para entonces entender como sociedad que en realidad nada cambió. Es parte de un proceso de descomposición. Escuché el comentario del Radio Escucho, evidentemente es parte de un proceso de descomposición, es una cosa que ha iniciado exactamente, dijéramos, habrá quienes digan, ay, esto inició el 1 de diciembre de 2018, ojalá fuera así, porque si fuera así, sería un problema todavía naciente que es posible controlar. El problema es que esto ha ido derivando en complicidades, una tras otra, no importa el partido en el poder, que finalmente llevan a atrocidades como esta, ¿no? Y tenemos después a una presidenta de México, porque estos hallazgos ocurren el 7 de marzo. Y después tenemos a una señora, Sheinbaum, haciendo el Claudia Fest, como ahora se le llama, ¿no? A este evento del Zócalo de autoelogio, con los brazos arriba, celebrando ¿qué cosa, Carmen? Yo creo que cuando uno ve las imágenes, y la verdad es que es triste decirlo, pero están ahí las imágenes públicas en la Fiscalía General de Jalisco, la gente puede ver, están los zapatos de mujer, están las prendas de mujer, de hombres, está uno por uno. Empezaron ya, más allá de solo hacer la fotografía colectiva, prenda por prenda, prenda por prenda, ¿no? Y es estrujante que nos diga la señora Sheinbaum estos brazos de victoria, victoria sobre qué cosa. Creo que estas dos imágenes de lo que pasó, de los rastros de los crímenes que ocurrieron en Tuchitlán y los brazos alzados de la victoriosa, entre comillas, Claudia Sheinbaum, nos hablan de un divorcio, de una zanja infranqueable que hoy existe entre las víctimas, que son millones en México, y el gobierno. Un gobierno indolente, un gobierno que tenía en el templete, la señora Claudia Sheinbaum tenía en el templete, pues al menos a 2 gobernadores, Rubén Rocha Moya, por ejemplo, señalado por vínculos con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa. Ya son cada vez más los elementos, pruebas, etcétera, etcétera, de esto, y ella lo sigue manteniendo ahí, lo saluda tan afable como si fuera un amigo, ¿no? Una persona de confianza. Entonces estamos hablando realmente, Carmen, que estas dos imágenes, los zapatos y las prendas de Tuchitlán, con este grosero, porque es un grosero, ofensivo festejo
de Claudia Sheinbaum nos hablan de un divorcio que costará muchos años, mucho esfuerzo, mucha tarea de ONGs, mucha tarea de sociedad civil para tratar de rehacer este tejido roto. Compasando un poco lo que dice Anabel, esta historia tiene muchos años. Recuerdo que en 2016 sacamos en el periódico en donde yo estaba antes, justo patrocinio, el campo de exterminio, el primer campo de exterminio que realmente ubicábamos como periodistas por la magnitud que tenía. Después vimos Tanguato, era, si recordarán, donde hubo siembra de armas, que incluso intervino en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también documentamos ese mismo año. Y ahí no era un campo de exterminio, era un campo de entrenamiento. Lo que nos dice es que durante 3 sexenios no se ha podido mapear cómo se fueron dando y se están dando y alimentando las fuerzas de los grupos armados, civiles armados, de los grupos criminales que hay en el país. Y recordemos que quien comenzó todo esto, también es muy importante referirlo, fue el grupo que se identificó como los Zetas, porque ellos hicieron que se convirtiera en esta lucha de los grupos criminales como una guerra paramilitar. Entonces se requirieron, ante la magnitud de la fuerza desatada entre la guerra, recordemos algo que ya también hemos dicho en tu programa, Carmen. La estrategia de Vicente Fox y de Felipe Calderón fue que se mataran entre los grupos criminales. Esa fue la estrategia y me lo declaró y lo tengo grabado y escrito José Luis Santiago Vasconcelos, entonces fiscal antidrogas y fiscal de delincuencia organizada del entonces PGR. La idea era que se mataran entre ellos y cuando ya fueran debilitados, entonces iba a intervenir el Estado. Pero no ocurrió. Yo le pregunté, y si no ocurre eso, si los gobiernos no continúan con esa estrategia, pues nos va a ir muy mal, me contestó. Bueno, pues esas son las respuestas que tenemos. Ahora, aquí lo que quiero hacer hincapié, justo en estos momentos tan delicados y tan sensibles para nuestro país, tenemos que ofrecer pruebas, tenemos que documentar y tenemos que alzar la voz, porque es lo que le conviene a este país y a la presidenta. Alguien, pienso, que está mintiendo dentro del gobierno federal. Porque si fue una operación desde septiembre en donde intervinieron autoridades federales, luego entonces la investigación desde entonces debió ser federal. La responsabilidad, aunque estaba bajo el resguardo de la autoridad estatal y municipal, es una responsabilidad de una investigación federal. Luego entonces, quien sí permanece, quien sí está en el gobierno en este momento, es el fiscal Alejandro Gersmanero. Y es quien entonces tendría que citar a cuentas a los ministerios públicos y a los fiscales de delincuencia organizada para saber qué investigaron y qué no investigaron. Y por qué no tienen hasta hoy mapeado el país respecto a estos campos de entrenamientos en donde se hace leva de jóvenes y también estos campos de exterminio que son evidentes y que nos ha ido quedando muy claro cada vez que las madres buscadoras sobre todo, pero también los familiares de desaparecidos, de periodistas y de otras personas han dado cuenta de cómo hay estos espacios. Luego entonces, en este momento, en donde se está utilizando por parte de otro gobierno la amenaza de las fuerzas criminales como una posibilidad de intervención, que no es lejana, que es posible, entonces tenemos que el periodismo documentar más y tenemos que exigir más, pero también el gobierno tiene la oportunidad en este momento y debe aprovecharla de limpiar la casa y de aclarar todo. Y en el caso de la presidenta no tiene por qué saber de todo, y menos de la justicia y de la seguridad. Tiene que estar informada y quienes tienen que informarle correctamente y quien tiene que investigar son el secretario de Seguridad Ciudadana, el fiscal general y las autoridades estatales, porque también son su responsabilidad los desaparecidos y los homicidios. Entonces tenemos aquí una conjunción y justo es el momento, me parece, porque este drama que hoy se está viendo en Jalisco es un drama repetido en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, en Baja California, en todo el territorio Veracruz. Bueno, cada estado tiene, y estoy segura, un campo, no sé si de la misma magnitud, pero un campo de exterminio, porque es la forma que han optado los grupos criminales de presionar, someter, intimidar y también de hacerse de fuerzas
para poder atacar a sus adversarios y al propio Estado. Entonces, creo que es el tiempo correcto y perfecto para que la autoridad política obligue a las autoridades de la Procuración de Justicia, de la Administración de Justicia y de investigación a que así actúen. Es el momento porque nuestro país sí está en riesgo, no solo de que siga muriendo gente, que es grave y brutal. Las escenas las hemos visto ahí y en muchos lugares, en Guerrero, por ejemplo, sino para que también un gobierno como el de Donald Trump utilice este argumento para todavía amenazar más, pero sobre todo someter y también operar de una forma en que no pueda ser controlada en el país. La información que yo he estado recibiendo por parte de personas ahí muy cercanas a la Casa Blanca en las últimas semanas es realmente de una tensión muy fuerte que existe entre el gobierno de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Si es cierto que a través de estas llamadas telefónicas entre el mandatario de Estados Unidos y la mandataria mexicana, ella ha logrado de algún modo frenar, aplazar la guillotina, ¿no?, de la imposición de estos aranceles como sanción a México por la colusión, dice el gobierno de Estados Unidos. Habría que repetirlo porque creo que la gente no termina de entender la magnitud de la acusación. Alianza, la señora Sheinbaum va y festeja, ¿no? Pero no sé qué festeja, pues porque el gobierno de Estados Unidos ya en febrero dijo que el gobierno de México mantiene una complicidad, una relación intolerable con los carteles de la droga, y lo acaba de repetir ya en una denuncia, en un comunicado de hechos, así se llamó el comunicado que emitió la Casa Blanca a principios de marzo. A ver, camaradas, aquí hago una pequeña pausa, una disculpa. Está mintiendo Anabel Hernández. El gobierno, bueno, la Casa Blanca emitió un comunicado y citó una fuente periodística que relacionaba al gobierno de México con delincuentes o con cárteles, citando una nota donde Genaro García Luna había sido sentenciado a 38 años. No dijo que el gobierno de ahora, ni el de antes, ni nada. Solamente la Casa Blanca citó que el gobierno de México estaba, o que los delincuentes estaban apoderados del gobierno de México, pero citando una nota de Genaro García Luna. Nada más para aclarar de que está mintiendo Anabel Hernández. También dice que en las llamadas telefónicas que ha tenido Claudia con Donald Trump, que Claudia ha sido muy maltratada, también Marcelo Ebrard cuando ha ido allá, por Marco Rubio, por el presidente, que les han faltado mucho al respeto, que ella tiene fuentes en la Casa Blanca, que no mame, que no sea una pinche vieja mentirosa, da coraje la verdad, porque a quien se ha humillado públicamente es a Justin Trudeau, que ya no es más primer ministro de Canadá, también humilló a Zelensky y también quiso humillar a Petro, el de Colombia, públicamente, y con Claudia, pues los tweets que ha hecho el presidente Donald Trump ha sido de mucho respeto y de admiración. En esa sí se la mamó esta Cascabel Hernández, que se deje de esas babosadas. Vamos a continuar escuchando. Estamos hablando que ya son en dos ocasiones que el gobierno de Estados Unidos está acusando directamente, no solo al pasado, está diciendo actual, hoy, en este momento, ¿no? Y cuando vemos estos episodios como Teichtitlán, que si bien es cierto, no ocurrieron en específico estas masacres, estas cuestiones, horrores en el gobierno de Claudia Sheinbaum, dijéramos, ella misma se autodenomina como la seguidora, ¿no? La continuación de la cuarta transformación, era con el segundo piso, ¿no? Entonces estamos hablando de una acusación muy grave, donde aunque Claudia habla de que hay una relación de respeto, la verdad es que la señora, o una de dos, dijéramos, dejémosle ¿cómo se dice? La posibilidad de la duda, ¿no? O ella no le informan su gente cómo son tratados por el señor Rubio, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, cuando hay estas relaciones, ¿no? Lo que pone sobre la mesa, las advertencias que hace, ¿no? O ella se hace pato, lo sabe y se hace pato y finge con los mexicanos que hay una relación de respeto. No hay una relación de respeto, Carmen. No hay una relación de respeto.
¿Por qué no hay una relación de respeto? Porque el gobierno de Estados Unidos no ve con respeto a México por una serie de cosas. Más allá podemos pensar, y yo creo que todos podríamos coincidir, que la visión del mundo de Donald Trump es una visión prepotente en general, ¿no? Imaginemos que es así. Pero más allá de esta prepotencia natural de Donald Trump, estamos hablando aquí de un maltrato a México porque saben de estas complicidades, Carmen, saben de estas complicidades entre el gobierno y los carteles de la droga. Y pues justamente hace unas semanas tuve acceso a un expediente que estuve analizando, estuve escuchando decenas de grabaciones, minutos, etcétera, etcétera, de una denuncia penal que hoy está presentada contra Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, y contra Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas, por sus presuntos nexos con el crimen organizado. La acusación señala categóricamente que el cártel de Sinaloa, entre otros carteles, mantiene una relación simbiótica con Manuel López Obrador. Es una denuncia que consta de más de 190 páginas con diferentes anexos. Es una denuncia que está en las manos de fiscales federales en Nueva York, en una de las cortes más importantes de Nueva York. Y es un asunto que, bueno, si se concatena con lo que ya habíamos comentado, ha comenzado a colaborar el propio Mayo Zambada y lo que ya ha empezado a colaborar los hermanos Guzmán, Ovidio, Joaquín, pues estamos hablando de un panorama bastante complicado donde la señora Sheinbaum pues no tiene argumentos para defender que el gobierno... Sí. Anabel, detente un segundo porque has dicho una cosa muy delicada. Evidentemente lo que el público está escuchando de tu voz en este momento es que tienes acceso. Sí. No sé si tienes la denuncia en tu mesa ahora, en este instante. Si esa denuncia de la que estás hablando de 190 páginas, ¿nos puedes precisar una denuncia de quién, presentada, en qué fecha, qué datos nos das? La denuncia fue presentada en diciembre pasado, 2024. La denuncia, el documento que yo pude obtener, porque viajé a Nueva York y lo obtuve, es una versión pública. Y una versión pública que en algunas partes está atestada, como tú sabes, ocurren con estos documentos, que aún no son cosa juzgada. Dijéramos que es una denuncia presentada por una entidad privada que trabaja en Estados Unidos y que afirma haber, en el marco de su trabajo cotidiano, haber obtenido información, testimonios, que serían, dijéramos, su contenido reflejaría una posible comisión de delitos que esta empresa se sintió obligada a denunciar ante las autoridades estadounidenses, pues imagino con todas estas amenazas de declaraciones de los carteles como terroristas, etcétera, etcétera. Imagino que esta entidad privada y otras, no ignoro el nombre de la entidad privada porque está atestado, estarán haciendo cosas así, como diciendo, yo tuve información, dice la entidad denunciante, de actos que podrían que entrar en la categoría de crímenes y yo denuncio. Esta denuncia está presentada en una corte federal de Nueva York y consta de diferentes documentos. Se habla de 7 testigos y de estos testigos la información, las grabaciones que yo pude escuchar, una es María del Rocío Jocelyn Hernández. Ella fue funcionaria de la Secretaría del Bienestar. Ella fue fundadora del Partido Morena. Es una joven, porque es una mujer joven, amiga, ella lo dice en la grabación, tengo el video completo, ella dice ser amiga de los hijos de Andrés Manuel López Obrador y que es por eso que ella entra al partido y funda el partido. Habla realmente de que todo su paso por el Partido Morena fue pues muy accidentado, desde acoso sexual, desde violencia política en los inicios, después actos de corrupción que quisieron obligarla a cometer en la Secretaría del Bienestar, etcétera, etcétera. Y después está otro sujeto que se llama Horacio García Rojas,
que él era uno de los socios más cercanos a Sergio Carmona, el llamado rey del huachicol, este empresario que se sabe es pública esta información, que prestó sus aeronaves para diferentes campañas electorales, candidatos y miembros del partido Morena. Bueno, pues este es otro de los testimonios que se presentan en esta denuncia y estamos hablando pues de varios minutos de testimonios. Algunos de estos testimonios, Carmen, habían ya salido como que se habían filtrado algunas de estas partes en los últimos semanas, meses. Pero lo que no se sabía es que estos testimonios pues son parte de esta denuncia presentada ante un fiscal federal en Nueva York. ¿Y esos nombres por qué no están testados? Esto no lo sé, Carmen. Esto no lo sé. Si me lo preguntas, no lo sé. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el corazón de la denuncia que estás mencionando? El corazón de la denuncia es una serie de testimonios de, por ejemplo, María del Rocío, Jocelyn Hernández, que habla de cómo a ella le consta, y lo dice así, es toda una narración muy... El contenido está en el episodio 33 del podcast Narcosistema, que acaba de salir apenas esta semana. Y cuando la gente ve su testimonio, es un testimonio muy coherente, donde ella comienza a hablar de cómo entró en Morena, cómo primero en la preparatoria conoció a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, cómo ella en su vida profesional se ha dedicado a diferentes cosas y cómo después Andrés Manuel López Beltrán pide su ayuda para fundar el partido Morena. Y después, cómo le pide su ayuda para ir a las elecciones del 2018 en Sinaloa. Y después ella se va a la Secretaría de Bienestar y después le piden su ayuda para colaborar como operadora electoral en la elección de Rubén Rocha Moya. Y ella habla durante diferentes etapas, durante toda esta trayectoria larga que tuvo dentro de Morena o el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque a veces está en Morena, a veces está en el gobierno, a veces está en Morena de nueva cuenta, pues cómo fue testigo de diferentes hechos. Ella narra de dineros del cártel de Sinaloa a la campaña de Rubén Rocha Moya, de maletas que ella vio llegar, ¿no? Habló de conversaciones con los choferes. Estamos hablando de una serie de eventos, de cosas muy puntuales, muy específicas, de nombres de personas de las que ella se está hablando. Y de acuerdo a lo que ella dice, incluso ella presentó una denuncia ante la Secretaría del Bienestar, ante Irma Heréndira Sandoval. 2021, si no me equivoco, ya presenta esta denuncia por supuestos actos de corrupción que le estaban obligando a querer hacer en la Secretaría del Bienestar, desviar dinero de tarjetas del bienestar dedicadas para los adultos mayores, y que su jefe, en ese momento el superdelegado enviado por López Obrador a Sinaloa, como tú sabes, en el sección se mandaron en alguna época unos superdelegados, ¿no? Bueno, pues una vez el superdelegado enviado en Sinaloa le pidió pues hacer perdedizas las tarjetas del bienestar y que se las entregara a él. Él iba a estar ordeñando ese dinero para la campaña de Rocha Moya. Ella se negó. Ella dice sufría acoso y amenazas. Y después ella finalmente, una mujer que parece pues no querer ser parte de una situación como esa, va y denunció con Irma Heréndira, dice que tuvo una reunión directa con Irma Heréndira Sandoval cara a cara, y que Irma Heréndira Sandoval le dijo, no eres la primera que viene a darme un testimonio así. Está todo lo que dice Jocelyn, ella lo dice directamente con su propia voz, su propio rostro, su propio tono de voz. Y dice Irma Heréndira, esta no es la primera denuncia que tengo, voy a juntar las diferentes denuncias, las voy a juntar no solo a carpeta, porque esto va a ser un gran golpe. Así lo dice la señorita Jocelyn Hernández. Un gran golpe. Bueno, pues lo que ella dice, afirma, es que después cuando le quiso dar seguimiento, bueno, ¿y qué pasó con esas carpetas y eso? Pues le contestaron ya que ya Irma Heréndira la habían retirado del cargo, supuestamente por esa indagatoria que ella quería hacer. Y que la que había retirado del cargo había sido pues su jefe, el único que podía retirarla del cargo, que es Andrés Manuel López Obrador. Esta y otras muchos detalles, cosas muy específicas, Carmen, están narradas en esta denuncia
de 190, de más de 200, de más de 190 páginas. ¿Cuál sería el interés jurídico de un ente privado o una empresa estadounidense o mexicana con presencia en Estados Unidos? No, ¿Cuál dice que es es estadounidense. Dice que como es estadounidense, como opera en Estados Unidos, se vio obligada a presentar esta denuncia. Carmen, lo habíamos platicado ya en otros programas y yo intuyo que puede ser esa la razón, lo intuyo, no lo sé, que cuando el gobierno de Donald Trump ya amenazaba, ya anunciaba que iba a declarar a los carteles terroristas, que iba a venir una guerra contra los carteles, imagino que estos y otras entidades privadas podrían estar en situaciones de, bueno, yo conozco irregularidades, mejor las denuncio antes de meterme en algún problema jurídico. No lo sé. Imagino que esa podría ser una de las hipótesis, pienso yo. María Idalia Gómez, bueno, pues con esto que está planteando Anabel Hernández, esto que está señalando y afirmando que tiene en su poder esta denuncia penal presentada en diciembre del 24 en esta Fiscalía de Nueva York, en este lugar de Nueva York, que estaría relacionando este asunto con el expresidente. ¿Qué me dices al respecto? ¿Qué podría suceder con una cosa como esta? Bueno, están a nivel denuncia, Carmen. Eso significa que primero hay que investigarla. Y como tú haces hincapié, es muy extraño que el denunciante esté testado y no los testigos. Realmente quien se protege generalmente son los testigos, no a los denunciantes. Y menos una empresa estadounidense, ¿no? Que tendría todo el poder y la capacidad de defenderse y de atender. Mira, hoy justo Donald Trump, en un hecho inédito, va a visitar el Departamento de Justicia de Estados Unidos y piensa dar un discurso al que tendremos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque siempre, históricamente, la justicia o los términos de la justicia en Estados Unidos hacia los extranjeros, hacia los países, hacia los gobiernos, ha tenido algún uso o un interés político o manejo político. No todo, es evidentemente solo casuístico, pero en este gobierno de Donald Trump es claro y evidente que los términos de la justicia, ya vimos a la fiscal como decía que hablaba del exterminio de los grupos criminales, se va a utilizar, y no solo ellos, las agencias. Las agencias veremos filtraciones, veremos declaraciones a modo, veremos muchas cosas, muchas, y no solo contra México, contra muchos países, muchos. ¿Por qué? Porque van a favor de los intereses estadounidenses. Esto no elimina, quiero ser muy clara, de que sí hay hechos de corrupción que tienen que ser investigados y que sí, el caso Carmona va a atrapar a varios gobernadores, a varios exfuncionarios, funcionarios federales, estatales, municipales, y ese es solo un caso. El Mayo, que sigue negociando, también va a dar a conocer casos que serán reales. Pero hay que tener mucho cuidado con el uso político que empresas y gobiernos estatales de Estados Unidos y el propio gobierno federal hará, las agencias, la DEA, la CIA, el FBI, la ICE, todas, porque están puestas en los intereses. ¿Cuáles son los intereses? México es un país que interesa mucho a Estados Unidos, no por solo la seguridad, aunque dice que sí y que esa es la herramienta. Interesa por los minerales, los energéticos, la colocación de sus industrias a mucho menor precio y en muchas condiciones. Por eso insisto, y con esto cierro, Carmen, que es la oportunidad del gobierno de México de limpiar la casa y de que el fiscal y el secretario de Seguridad Ciudadana y que los gobiernos estatales hagan su trabajo no solo para pacificar este país, para detener y contener y someter a juicio a quienes deban ser sometidos a juicios, sino que la Secretaría de Anticorrupción también trabaje por limpiar la casa y se limpien los partidos, porque no solo es Morena. Estábamos viendo los abogados del Mayo cómo estuvieron regenteando los amparos durante tanto tiempo. Bueno, pues eso nos está revelando no solo que los abogados del Mayo lo hacían, sino de un circuito de abogados, y esos abogados, su sede, están con cabeza de vaca en Tamaulipas. Entonces, es el panismo, es el priismo, es una serie de partidos, es el deterioro político que estamos viendo, Carmen, y eso tenemos que limpiarlo hoy día.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Y el periodismo también tiene que documentar y tiene que hablar, ¿no? Aquí esto es una denuncia, bien, habrá que verificar todo y que además que se investigue y que llegue a un juicio, porque si no, pues no tiene ningún puesto. Yo puedo denunciar que, pues que no sé, que me cae gordo alguien y pues no pasa nada, ¿no? Entonces sí, hay que poner el ojo, sí, hay casos de corrupción, pero tampoco hay que prestarse a hacer un vehículo de nada. Y son los tiempos, son uno de los tiempos que en estos 31 años de ejercicio periodístico que tengo no había vivido tan delicados y tan sensibles en todos los niveles y a nivel mundial también, no solo en México. Bueno, ya dicho lo que se dijo, camaradas, ¿a quién le creen ustedes? Yo, pues, noto más confianza en María Idalia Gómez que en la propia Anabel Hernández, por la forma en que hablan, por la forma en que se conducen, por la tranquilidad con la que habla, pues María Idalia Gómez es una persona que sin duda sabe, es seria y no se presta a andar con chayoterismos ni nada, tampoco es aplaudidora, lo que tiene que decir lo dice y cuando tú tienes la verdad, lo demás te vale madre. Bueno, mi gente, espero les haya sido útil este video. Apóyenme con su poderoso like, déjense caer en la caja de los comentarios y compartan este video en sus redes sociales. Yo me despido, pero nos vemos más adelante con nuevo contenido.